Empecemos entonces con la clase del día de hoy. Muy buenos días con todos, espero se encuentren bien y hayan tomado desayuno, porque no quiero ver que se estén desmayando, a eso no vale el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del virreinato del Perú. Para poder hablar del virreinato vamos a hacer un recordando de lo que hemos avanzado hasta el momento. ¿Cuál fue nuestra última clase? A ver, ¿quién recuerda? Fue nuestra última clase. Solamente me responden los que recuerdan. Si no recordamos, ¿quién recuerda cuál fue la última clase? Profesor, en preparación de lo de ciencia y ambiente. No, en personal social. De las guerras entre los conquistadores. Las guerras entre los conquistadores. Muy bien. Hagamos un recordando. ¿Alguien se acuerda por qué los conquistadores lucharon entre sí? ¿Por qué Francisco Pizarro y Diego de Almagro lucharon entre sí? Dime, Georgette, ¿por qué? Porque uno quería el Cusco y el otro lo tenía. Allá, o sea, ahora que ahorita es Georgette. ¿Y quién es Georgette entonces? Cusco. Muy bien, pero la respuesta está bien. Estos conquistadores españoles estaban luchando porque querían tener poder, ¿sí o no? Querían tener el Cusco. Buenos días, María Paz. Qué bonito que ya estés aquí. Muy bien. A ver, estamos haciendo un recordando. Entonces los españoles, a pesar de que ya habían conquistado a este imperio que es el Tahuantinsuyo, ¿no? A pesar de eso, los españoles después de haber conquistado el Tahuantinsuyo van a luchar entre ellos. ¿Por qué? Porque querían poseer el Cusco, ¿cierto? Y tú sabes que eso va, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar una guerra, ¿sí o no? Entre conquistadores, ¿cierto? Primero Francisco Pizarro contra Diego de Almagro, ¿cierto? Muere Diego de Almagro y el hijo de Diego Almagro mata a Francisco Pizarro. El hermano de Francisco Pizarro mata al Diego de Almagro y así comienza a haber una guerra tras guerra, ¿cierto? La gente se volvió loca. ¿Qué pasaba? ¿Tú crees que eso en España va a ser bien recibido? A los españoles, al rey de España, le va a gustar saber que en América se están matando los españoles entre ellos por poder. ¿Tú crees que le conviene eso al rey de España? No. Obviamente que no. Es como que yo les pregunto esto. Imagínate que tú tienes tu familia, ¿sí o no? Imagínate que tu papá y tu mamá son los reyes. Imagínate que tu mamá y tu papá se van de, ¿no? Se han ido de paseo. Ahora, de repente ustedes tendrán hermanos. Si no lo tienen, imaginen que sí lo tienen, ¿ya? Ya, imagínense que están en su casa y sus papás al regresar, o perdón, están en la calle y les llaman. Oye, tus hijos se están peleando en tu casa, se está escuchando que están rompiendo lunas, están rompiendo ventanas. Tus papás como te van a llamar para decirte, oye, qué bien, ¿está bien lo que estás haciendo? Obviamente que no, eso no está bien. Es por eso que el rey de España se va a preocupar mucho por lo que está pasando. O sea, estamos en caos. Los españoles están en caos. Dime, Carita. Un ejemplo, profesor. Un ejemplito. Por ejemplo, que un rey esté ahí y tenga muchos soldados, pero esos soldados nada más por algo que quieren, luchan entre ellos. Eso es lo que estaba pasando. Pero ¿sabes qué? También está mal que nosotros queramos solamente juzgar o criticarlos. Yo te pregunto algo, a ver si tú puedes hacerlo para todos. Díganme, chicos, ¿el llegar a este continente fue fácil para los españoles? No. Tú sabes que los españoles estaban dejando a su familia en Europa. Estaban viajando en unos viajes que eran peligrosos, ¿sí o no? Porque nadie había llegado a este continente, ¿sí o no? O sea, había muchos peligros. Muchos de los españoles que habían llegado a este lugar habían perdido la vida. Imagínate que tú siendo un español, ¿no? Ves que tu compañero ha muerto en esta tierra nueva. Obviamente que después de prácticamente haber ganado todo este territorio, haber conquistado todo este territorio, obviamente vas a querer sacar alguna ventaja, ¿sí o no? Y se entiende, ¿cierto? Se entiende. Pero el problema es que los españoles estaban luchando entre ellos. Y eso no le va a convenir al rey de España.
Hasta el momento, ¿me están entendiendo? Sí, profesor. Listo. Entonces, profesor, ¿por qué se va a crear el Profesor, virreinato? quiero ver el video. Ahorita les voy a mostrar el video, pero primero te quiero explicar para que puedas entender el video. Profesor, entonces, ¿por qué se Profesor. creó el virreinato? Profesor. Profesor. Dime. Está yendo Ahora sí por te 3 veo. Profesor, tu internet estaba mal porque antes No, no se es tu internet, escuchaba Yanela, es tu nada. internet, es tu Tuve internet. que salir. No te preocupes, creo que es Bien. tu internet. Cualquier cosa estoy grabando, ya cualquier cosa, si no me escuchas bien, igual les voy a compartir la grabación, ¿de acuerdo? No te preocupes. Profesor, Dime, Clarita. creo que el virreinato se creó. Primero, el primer motivo por el cual se va a crear el virreinato es, ¿qué estaba pasando con los españoles aquí? ¿Qué estaban haciendo? ¿Se estaban portando bien? No se están peleando entre ellos mismos. Entonces, el primer motivo para crear el virreinato es controlar a los españoles. ¿Estamos bien? Porque tú ya sabes, ¿sí o no? ¿Por qué los españoles están haciendo lo que quieren? Muy simple, porque el rey está lejos, ¿sí o no? Si el rey estuviera cerca, lo podrían controlar, ¿sí o no? ¿Cierto? Es más, de aquí sale una famosa frase que se decía en aquel entonces, yo te la digo ahorita. El rey manda en España. Así era la frase, ¿eh? El rey manda en España. Dios está en el cielo y yo mando aquí. ¿Ah? Imagínate, ¿ah? El rey está en España, Dios está en el cielo y yo mando aquí. Esa era la idea de los españoles, imagínate. Por eso se va a crear el virreinato, ¿por qué? Para controlar a los españoles. ¿Cuál va a ser el segundo motivo? ¿Cómo trataban los españoles a los indígenas? ¿Los trataban bien, con respeto? Los ¿Los cuidaban? ¿Los protegían? los trataba mal. Los trataban mal, los trataban pésimo, los Y todas explotaban. las encomiendas que le mandaban Ah, muy el bien. rey, los españoles los hacían trabajar y ellos se los quedaban. Eso es cierto, ¿no? En vez de proteger, educar, cuidar a los indígenas, ¿qué hacían los españoles? Abusaban de los indígenas. Entonces, ¿por qué se va a crear también el virreinato? Para proteger al indígena. Por eso también se va a crear el virreinato, para poder proteger al indígena. ¿Cuál va a ser el Se tercer llama motivo? indígena, profesor. Recuerda, se le va a llamar indígena a todos los pobladores que están en América. Recuerda pues que cuando llegó Colón a este lugar pensó que había llegado ¿a dónde? A las Indias, ¿sí o no? ¿Te Sí, acuerdas? Ya. Bueno, tú ya sabes que eso era un error, ¿no? Lastimosamente Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a la India. Nunca imaginó que había llegado a un nuevo continente, ¿no? Pero por eso es que se le va a llamar indígena, ¿de acuerdo? Que tiene, indígena significa de allí, personas que son de allí, de ese lugar, o sea, esta gente que en América se le va a llamar indígena. El tercer motivo va a ser para administrar los nuevos territorios. Tres motivos: controlar a los españoles, proteger al indígena y administrar estos nuevos territorios. Si el rey está tan lejos, no va a ser posible controlar a los españoles, proteger al indígena y administrarlo, ¿sí o no? Es más, los españoles pueden robar, ¿sí o no? ¿Quién va a controlar eso? ¿Cuál va a ser la solución? Crear el virreinato. Profe, ¿y qué significa virreinato? Virrey, virrey significa representación del rey. delante del rey. Es como que imagínate, este es el rey, lo voy a dibujar como si fuera una esfera, ¿ya? Imagínate que este es el rey, pero el rey tú sabes que no puede moverse de Europa porque también tiene que controlar allá, ¿sí o no? Pero eso no significa que no va a dejar a nadie acá. ¿A quién va a enviar? A su representante. ¿Quién va a ser el representante? El virrey. El virrey va a ser la máxima autoridad en este ¿Qué territorio. ¿Por qué? significa que va a representar al virrey que manda No, no, algo? recuerda que el virrey va a ser representación del rey. Es como el segundo rey, ¿de acuerdo? Es como el rey de reemplazo, ¿me entiendes? Ese es el virrey.
¿Hasta el momento me están comprendiendo aquí, chicos? Sí. ¿Seguros? ¿Listo? Entonces, como estamos comprendiendo, pasamos a ver el video, ¿de acuerdo? Me gustan los videos. Sí. Muy bien. Atentos, por favor. ¿O quieres que yo te explique el video? No, profesor. ¿Ya? Ojalá que entiendas a la persona que te va a hablar, entonces. A mí no me preguntes, ¿ah? Ya, atentos al video. Hola chicos, esta semana aprenderemos sobre el virreinato del Perú. Terminada la conquista del Tahuantinsuyo, empezaron las guerras entre los líderes españoles, porque se quejaban de que unos habían recibido más territorios que otros o más ganancias que otros, y así, como resultado de estas guerras, perdieron la vida algunos conquistadores, como Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Ambos murieron, así como también miles de indígenas debido a estas guerras. Esta violencia hizo que los... Patti, espérame un ratito para terminar el video y te escucho, ¿de acuerdo? Si es posible, Patti, tu pregunta lo escribes en algún lado para que no se te olvide, ¿de acuerdo? No voy a escuchar preguntas ahorita, preguntas después, No es por una favor. pregunta, no es una pregunta. Puedes Dime subir entonces. Es que el Escucha. volumen está full, está 100%. Ese es el máximo volumen del video. Por eso les pregunto, ¿quieren escuchar a la persona o yo se los explico? No, profesor, Ya, entonces podemos seguimos escuchar. escuchando. No se escucha bien, pero sí se escucha un poquito, ¿no? Sí se escucha. Hagamos el esfuerzo, ¿de acuerdo? reyes de España se dieran cuenta que los conquistadores tenían mucho poder y decidieron asumir ellos mismos el gobierno de estos territorios conquistados. Así que mandaron soldados. Y no solamente eso, ya que el rey de España no podía venir hasta aquí, él mandó un representante a nuestras tierras. Ese fue el virrey. España logró dominar gran parte de América. Miren este mapa. Toda esta parte coloreada son los territorios que los españoles lograron conquistar. Y organizaron estos territorios creando virreinatos. Cada virreinato, como ya les había contado, estaba gobernado por un virrey. Él era el que representaba al rey de España en nuestras tierras. En 1542 se creó el virreinato en el Perú. Miren este mapa y el gran territorio que abarcaba. Llegó a ser el más importante de América del Sur por la gran cantidad de indígenas que tenía y además por las minas de oro y de plata. Todo esto le convenía a los españoles. Ya les voy a explicar por qué. Y la capital del virreinato del Perú fue Lima. Ya no el Cusco, sino Lima. En este tiempo nos gobernaron 40 virreyes. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey fue José de la Serna. Todo este tiempo, esta época del virreinato, duró aproximadamente 300 años. Bastante, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen. La capital del virreinato fue Lima. La religión fue la católica. El gobernante en el virreinato fue el virrey y el idioma que empezó a hablarse fue el español. La principal actividad económica fue la minería y muchos minerales que se encontraron en estas minas fueron enviados a España. Enviaron cosas como minerales como cobre, oro, plata y piedras preciosas. Todo esto extraído por los mismos indígenas, es decir, los españoles hacían trabajar a los indígenas en estas minas para que todo el oro que se encontraba fuera enviado a España. En otras palabras, los españoles se hacían ricos. Fue tanta la ambición de los españoles que los obligaban a trabajar día y noche sin preocuparse de la salud de ellos. Y es que los gases que expulsan las minas son muy dañinas y por eso muchos murieron realizando ese trabajo. En pocas palabras, los españoles explotaban a los indígenas. Los indígenas entonces trabajaban para hacer ricos a los españoles. ¿A cambio de qué? De un salario muy bajo y de enseñarles la religión cristiana.
Como ustedes pueden ver en la foto, no solamente trabajaban en las minas, sino también en la agricultura. Además, los indígenas tenían que pagar impuestos. ¿Qué cosa era un impuesto? Era una cantidad de dinero que había que pagar al virrey. Entonces, del salario tan bajo que les daban, de ahí tenían que sacar para pagar los impuestos por diversas cosas. Y al final se quedaban con nada. Entonces, los peruanos se hacían cada vez más pobres y más pobres. Pero esta historia no termina acá. Esta historia va a continuar porque obviamente los peruanos no se quedaron contentos ni tranquilos con esta situación. De todas maneras, no todo fue tan malo, porque este encuentro entre Europa y América nos benefició en algo. Y es que los españoles trajeron ciertas cosas desde Europa. ¿Como qué? Animales, alimentos y otras cosas que ya te voy a contar qué cosas fueron. De los animales trajeron vacas, gallinas, caballos, cerdos, ratas, que no sé por qué las trajeron, y abejas. Y entre los alimentos trajeron frutas como la manzana, el higo, la naranja, la uva y también el trigo y la caña de azúcar. Y esas otras cosas que trajeron fueron la imprenta, algo muy importante porque es entonces cuando se empieza a publicar libros y periódicos. Y para que se puedan publicar estas cosas es necesario papel, así que también trajeron el papel. También trajeron la rueda y el arado. ¿Qué cosa es el arado? Es ese instrumento. Mira esta foto. Fue así entonces que se introduce una nueva forma de agricultura, usando bueyes para remover la tierra antes de sembrarla. Pero los españoles también llevaron cosas a Europa. No solamente trajeron cosas de Europa, sino que también llevaron cosas nuestras a Europa. Y estos fueron minerales, que ya seguro sabes cuáles fueron, alimentos y animales. Entre los minerales, dime tú, a ver, plata, cobre, oro y piedras preciosas. Y entre los alimentos fueron maíz, tomate, cacao, de donde se hace el chocolate, camote, papa, piña. Y entre los animales llevaron a Europa llamas, alpacas, vicuñas, cuyes y pavos. Chicos, esa es toda la clase de hoy. Ahora sí, tú a repasar y a trabajar. Y chicos, ¿comprendieron o no? Creo que necesito que tú me lo digas. Creo que necesito que tú me digas, profesor. Vuelve el perro arrepentido con las orejas caídas. Dime, Patricia, te escucho. En el video yo no escuché nada. Ya. Explico el video entonces. Sí. Ahora sí quieren escuchar. Pues ya, yo ya no quiero explicar. Profesor, no seas malo. Ya, mira, te voy a explicar y te vas a dar cuenta que tú me vas a decir de ahora en adelante, profe, yo quiero que tú me expliques. Mira, hay muchas cosas que a la chica que se le está pasando, porque ha hecho un resumen de resumen. Primero, hasta aquí todo bien, tú sabes que, pues, ¿no? Los conquistadores lucharon entre ellos porque querían poder. Ante ello, pues, el rey de España va a enviar a su representante, porque el rey no puede moverse de España. Obviamente tiene que seguir controlando ese territorio, ¿no? Eso es ya más o menos lo que va a dominar lo que son los españoles. Y te das cuenta, mira, esa parte de color verde, ¿sabes qué es? Es México. Es México. ¿Y en México qué idioma se habla? El español también, ¿sí o no? Y mira, todo lo que está de color, lo que está pintado va a ser representación de los gobiernos de España. En 1542 se crea el virreinato en el Perú, tú ya sabes, y mira ese mapa del Perú. Mire ese mapa del siglo XVI, siglo XVII. ¿El Perú es chiquito? No, Mire esa gran es extensión. enorme. Eso era el Perú. ¿En qué año? 1500, 1600. O sea, ¿hace cuánto? Hace 400 años en el pasado, ese era el territorio del Perú. Tú te preguntarás, profe, ¿y por qué ahora es tan chiquito? ¿Sabes cuál es la respuesta? La independencia. Por eso la independencia no va a ser necesariamente algo tan bueno para nosotros, pero sí bueno para los demás. Pero sigamos, mira. Bueno, tú sabes, pues, ¿no? De que
de que aquí, en el Y virreinato, una de las... nosotros piedras preciosas. En el virreinato, pues la actividad económica primaria va a ser lo que son la mina, ¿no? La mita minera, ¿no? ¿Qué significa mita? Es un trabajo obligatorio que tenían que hacer los indígenas para el español. Tú sabes, pues, que el indígena no tenía que trabajar, pero el español abusaba de ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera querían sacar algún provecho, pues, ¿no? Recuerda que los españoles también, ¿qué cosa no han sacrificado, sí o no? Y por eso querían sacar algún provecho, ¿no? Recuerda que el virreinato, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer como cambio? Primero, de lo que en el Tahuantinsuyo, ¿cuál era la capital? Era el Cusco, ¿sí o no? En el virreinato ya no es el Cusco, ahora es Lima. Con los españoles, antes de los españoles, ¿en qué se creía? ¿Qué dioses se tenían? Nosotros creíamos en muchos dioses, ¿sí o no? En el dios de la Pachamama, en el dios, en el dios de los cerros, en el dios Illapa, el dios de los truenos, ¿no? En el dios Sol, ¿no? El dios Inti, ¿no? O sea, mira, pero con los españoles, ¿a qué dios vamos a adorar? Adiós. A Dios, ¿no? La religión católica ya solamente es, ya no es tantos dioses, ahora solamente adoras a un dios, que es Diosito, ¿no? Listo. ¿Qué más, profesor? ¿Qué otros cambios? Tú sabes, pues, el idioma, ¿no? Antes aquí, ¿qué idiomas se hablaban? Se hablaban muchos idiomas, ¿ah? El quechua, el aymara, el runasimi, el mochic, tantos idiomas, tantas lenguas habían acá. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que estas lenguas aún existen. ¿Ah? El achaninca, el aymara, son idiomas que hasta la Yo actualidad quiero existen. ver, ¿cómo? Profesor, ¿sabes hablar la aymara? No, 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 ahí me agarras, yo no sé hablar aymara. Pero existe, ¿sabes? ¿Y sabes también por qué existe? Porque los españoles protegían al indígena. No que, el rey no buscaba que el español explote al indígena. Pero el español, ¿por qué lo explotaba? Porque quería hacerlo. Porque quería sacar algún provecho. Y hay que intentar entender también al español en su momento, ¿sí o no? Si tú te vas a un nuevo lugar, alejado de tu familia, pierdes amigos en la guerra, y después de conquistar, lo mínimo que vas a querer hacer es sacar algún provecho, ¿sí o no? Por eso se entiende, ¿cierto? Se entiende. Continuemos. ¿Qué más? Ya tú sabes, pues, ¿no? De que lastimosamente por la ambición, ¿no? De los españoles, muchos indígenas van a perder la vida, ¿no? Y no solamente eso, sino que los indígenas, a través de su trabajo, ¿no? Ellos tenían que comprar su propio alimento, imagínate. Y era, era cualquier cosa lo que le daban al indígena. Les obligaban a comprar espejos rotos, imagínate, ¿para qué querían espejos? Peines, les obligaban a comprar peines para que se peinen. ¿Para qué quieren peines? Medias, ¿para qué quieren medias si ellos andan descalzos? ¿Para qué quieren medias? Pero los españoles lo obligaban. ¿Mm? O sea, imagínate, el poco sueldo que tenían los indígenas lo tenían que gastar obligatoriamente en cosas que ni necesitan. Peine, media, espejos, como si fuera como el profesor Yair tan guapo para verse todo el día, ¿sí o no? Al menos, pues, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Ya, acá, mira. ¿El día? Aquí te voy a decir algunos detalles, mira. Entre los animales, yo te voy a explicar por qué vino la rata. La rata no es que haya venido porque el español lo trajo. La rata es un animal que parece una especie de plaga. La rata tú no la ves. Tú no la ves. ¿Acaso el español le dijo, oye ratita, vengan, suban, vamos a América? ¿Acaso le dijo el español eso? Obviamente que no fue así. Por eso la señorita está cometiendo un error al decir que la rata fue traída con los españoles. ¿Acaso el español está trayendo la rata con su voluntad? La rata vino. Vino. ¿En algún lugar se habrá escondido? Pues sí o no. Pero llegó a venir. De todos estos animales, ¿sabes cuál es el más dañino para el Perú que trajo los españoles? La vaca. Algunos dicen la vaca. La rata, dicen otros. De repente algunos el caballo. ¿Sabes cuál fue? El chivo. Y no lo han puesto acá. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué el chivo? ¿Ustedes han visto alguna vez un chivo? ¿O No, una cabra? No. Cabra sí, pero chivo no.
Ya, pero te das cuenta, el chivo y Cabra, la sí, cabra, profesor. ya, la cabra Yo no entonces, he ya, visto hablemos de ninguna la cabra. cabra ni el chivo. Escúcheme, hablemos de la cabra. Si no sabes qué es una cabra, después ya lo buscas en internet. Hay muchas imágenes de cabras. Pero escúchame, ¿cuál es la peculiaridad? ¿Qué animales habían antes de que lleguen los españoles? Las llamas, albahacas, vicuñas, ¿no? Guanacos, entre otros. Ellos para comer el pasto, Profesor, no te olvides que también habían pavos. ¿ya? Por ejemplo, el guanaco, estos animales, para comer el pasto, ¿qué hacen los? Mira, es algo así. Imagínate que mi mano es el pasto. Profesor. Observa que se me va la idea. Este es el pasto y este es el animal. ¿Qué hace el guanaco, la llama, la vicuña? Para comer el pasto con sus dientecitos hacia las justas. Tocan la planta y lo cortan. Clic y no pasa nada. Se comieron la planta, no pasa nada. ¿Sabes cómo come la cabra? La cabra agarra con su hocico, agarra lo que es la planta y lo jala. O sea, arranca la planta de raíz y todo se lo come. Yo te pregunto, ¿va a volver a crecer planta ahí? No, ya nada. Se lo acaba de comer de raíz. Segundo motivo, mira, los animales, ¿cómo caminan? Las vicuñas, las llamas, pasan como si fueran damas, solamente trotan, están ahí. En cambio, la cabra, ¿por qué crees que le dicen la cabra está loca? Porque la cabra no es que camina así con cuidado, la cabra salta como loca. Y usted dice, profe, ¿cuál es el problema que salte? El problema es que tú cuando saltas encima de la tierra, ¿qué vas a hacer? Que la tierra se acumule, se amontone, de alguna manera se va a comprimir. Yo te pregunto, ¿tú vas a poder hacer crecer plantas en tierra comprimida? No. No va a crecer porque no va a tener espacio para crecer la planta. Por eso la cabra va a ser uno de los animales más dañinos para nuestro país. Ah. Profe, ¿qué más? En los alimentos, te doy otro detalle. Dímelo. Profesor, un Dime. día un señor tenía una cabra cuando vivíamos acá y se comía nuestras plantas de mango y ya no creció. Eso es que la cabra come todo. Tú a la cabra le das papel, también se va a comer el papel. O sea, imagínate, pues, ¿no? Imagínate. Pero te digo, la cabra es uno de los animales que va a traer los españoles, pero este animal va a tener muchos problemas para lo que es la tierra especialmente. En los alimentos te voy a dar otro detalle extra. Se muere. ¿Me están comprendiendo, no? Futuros del Perú. Mira, otro detalle. Entre los alimentos, uno de los alimentos que va a ser muy importante traído por los españoles van a ser dos. Primero, el trigo. ¿Por qué? Porque del trigo van a hacer lo que de ahora, del trigo saca todo lo que hoy en día nosotros consumimos. El pan, ¿de qué está hecho? Trigo. El fideo, ¿de qué está hecho? Trigo. Ah. Y no solamente eso, el arroz también. El arroz. Ah. Los Dime, queques. yo le pregunto, yo le pregunto, ¿qué día de su vida ustedes no han comido al menos arroz, fideos o pan? Un día nomás donde no hayan comido uno de estos tres productos. Ayer. ¿Qué has comido ayer? Anteayer. No, bueno, No, ya voy a usted me va a decir, ya, profe, sí, yo comí ayer, no comí nada de esos tres. Ya, si ustedes dicen, normal. Pero lo que sí también pueden decir es que es muy habitual que comamos siempre estas tres cositas. O pan, o fideos, o arroz, ¿sí o no? ¿Eso producto de dónde es? Español. Mira cómo cambió nuestra dieta. Profesor, comí arroz ayer. Ya ves. Y te voy a decir todavía un detalle más. ¿Sabes cuál es el detalle de nuestra hermosa tierra? Esto. ¿Tú sabes que los españoles qué trajeron? La uva, ¿sí o no? España era uno de los países que más producción de vino tenía. El vino español era, excelentísimo. ¿Sabes hasta qué momento? Hasta que las uvas llegaron al Perú. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque las uvas que crecían en el Perú se demostraron científicamente que eran mucho mejor que las uvas crecidas en misma España. Imagínate. El vino peruano era mucho mejor que el vino español.
Por ese motivo, más adelante España, ¿qué va a hacer? Va a prohibir que Perú produzca vino, imagínate, porque el Perú era su competencia de España. ¿Mm? Profe, ¿qué más? Otra cosa que no te están comentando aquí, mira, observa. Te dicen, solamente trajeron los españoles, ¿qué cosa? La imprenta, la rueda, el arado, el papel. Pero ¿sabes lo que no te están diciendo? Que gracias a los españoles, ¿qué se están creando acá? Ciudades. Todas estas ciudades han sido creadas por los españoles. ¿Qué otra cosa? Escuelas. Todas las escuelas que hoy en día se conocen es creada por los españoles. ¿Qué otras O sea, cosas? las cumbres, ¿no es cool? No, pues eso ya es producto, ya, ¿no? ¿Qué más? Iglesias. Las iglesias, ¿acaso? Yo les recomiendo algo, chicos. Las iglesias no son cualquier cosa. Las iglesias eran una forma de atraer a los indígenas. Las iglesias más antiguas son maravillosas. Ya te voy a hablar en algún momento de la importancia de la iglesia. Pero mira, trajeron ciudades, trajeron colegios, trajeron universidades, trajeron iglesias, trajeron parques, trajeron municipalidades, trajeron... Mira cuántas cosas trajeron los españoles. ¿Te das cuenta? ¿Acaso antes había universidad? ¿Acaso antes habían colegios? Y tú sabes que los colegios, habían colegios, pero ¿para quién eran esos colegios? ¿Para todo el pueblo era el colegio? Era para algunos hijos, ¿sí o no? Hijos de los gobernantes más poderosos, pero no todos tenían capacidad de ir al colegio, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Te das cuenta? Mira cuántos cambios trajo con España. ¿Mm? ¿Me están comprendiendo, futuros del Perú? Listo. Avanzamos entonces. Te lo voy a explicar de Si manera muy ahorita simple. nada Mira, más, dime. o sea, si ahorita nada más estuviera lo que fue antes, nosotros no podríamos estar contigo, profesor Yair. La verdad que sí. De repente no todos tendrían la capacidad de ir a estudiar. De repente no todos tendrían la capacidad de aprender. De repente muchos, la gran mayoría estarían de repente trabajando en la tierra. O de repente serían soldados. ¿Mm? Por eso, o sea, yo te digo, por eso, aunque no lo creas, al momento de estudiar la historia hay muchos profesores que te van a generar un resentimiento hacia España. No lo sé por qué, chicos, la verdad. Pero para hacer historia, para estudiar la historia, no se puede ver la historia así con la intención de quiénes son buenos, quiénes son malos. Ese es el peor error. En la historia no hay buenos ni malos. En la historia solamente hay hechos. O sucedió o no sucedió. Nada más existe en la historia. Y lo que tú tienes que entender no es quiénes fueron los buenos o quiénes fueron los malos. Eso no te interesa. A ti te debe interesar es por qué sucedieron esos hechos de la manera como sucedieron. Eso te debe interesar. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿por qué Francisco Pizarro se peleó con Diego de Almagro? Tú no me vas a decir, porque Francisco Pizarro era bueno y Diego de Almagro era malo. Eso no es lógico, ¿sí o no? Pero tú me puedes explicar de que Francisco Pizarro se peleó con Diego de Almagro, ¿por qué? Porque ambos querían más poder, ¿no? Y ahí tú comienzas a entender por qué sucedieron ciertas cosas. ¿Nos interesa saber quién fue bueno y quién fue malo? Eso no nos interesa. Nos interesa entender cómo sucedieron y por qué sucedieron las cosas de esa manera. ¿Me entienden, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, en el Virreinato del Perú, mira cómo se dividía la sociedad. En tres partes. Estaban los españoles, que eran la clase social más alta. Después estaban los indígenas. Y por último estaban los esclavos. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y por qué trajeron esclavos? Muy simple. Los españoles, como vieron que los indígenas estaban muriendo, estaban perdiendo mucho la vida, ya la población indígena se había reducido mucho, eso era peligroso. Porque que se entere el rey de España de que la gente está muriendo por trabajos forzados, no les conviene a los españoles también. ¿Qué hicieron? Bueno, trajeron esclavos. ¿De dónde? De África. ¿Para qué? Para que los esclavos reemplacen a los indígenas. Santiaguito, dime. No, es porque... ya. Es que, ¿por qué en las mitas habían como que...
¿Cómo se llama? A ver, repíteme por favor tu pregunta y de repente te puedo ayudar a recordar. En las minas habían como que... ¿Cómo se llama? ¿En la mina qué habían en las minas? Que no son minerales, son otras cosas. A ver, en la mina se puede extraer plata, cobre, minerales como tal, pero aparte de los minerales, ¿qué se puede extraer de la mina? No sé, creo que solamente se extraen de la mina los minerales. Para que en las minas vi, en la foto salió de que habían esas cosas para tren. Ah, ya, una especie de ruedas. Ah, carruajes. Eso era para transportar los minerales. Ah, ya. Ujú. Chicos, ingresen todos al mismo link que se está acabando el Zoom, ¿de acuerdo? No demoren, por favor, que se pierden la clase, ¿ah? No demoren.